Bienvenidos a este nuevo vídeo que con mucho gusto se te presenta. Efectos psicológicos. Te va a encantar. Comencemos. Los efectos psicológicos son aquellos que afectan las emociones, el comportamiento, la memoria y el aprendizaje. El efecto Dunning-Kruger es un prejuicio de tipo cognitivo a través del cual las personas creen ser más inteligentes y capaces de lo que en realidad son. Es decir, tiene la tendencia de sobrevalorar las habilidades y nivel de competencias en aquello en lo que creen ser buenos. El efecto von Restorff, denominado también el efecto de aislamiento, es una tendencia a recordar cosas que destacan, que sorprenden. Es decir, que se tiende a recordar más los que se salen de la norma general. Por ejemplo, si vemos un conjunto de personas por lo general altas, recordaremos más fácilmente a la que es significativamente baja. El efecto halo consiste en la idea de que si identificamos claramente un aspecto positivo en alguien que aún no conocemos bien, ese hecho hace que aumenten las posibilidades de que en general veamos a esa persona con buenos ojos. El efecto Forer es un término que hace referencia a la observación o estudio que se le realiza a una persona cuando acepta como correcta una afirmación acerca de sí misma, pues se piensa que ésta resulta de una fuente confiable, es decir, que las personas caen en el engaño de la validación personal, aceptando como suyas todas aquellas informaciones que pueden estar dirigidas a cualquier sujeto. El efecto Ben Franklin es un fenómeno psicológico que explica por qué la gente acaba prefiriendo a aquellas personas a las que presta ayuda o hace un favor. El efecto Kappa es el fenómeno psicológico por el cual, si pasa el suficiente tiempo entre que nos exponemos a un estímulo y nos exponemos al siguiente, tendemos a creer que este lapso es más largo de lo normal, mientras que si este periodo es lo suficientemente corto, ocurre lo contrario, tenemos la sensación de que ha pasado menos tiempo del que realmente ha pasado entre uno y otro estímulo. El efecto McCullough es un fenómeno de la percepción perteneciente al mundo de las ilusiones ópticas basadas en postimágenes, lo cual significa que nos muestran el modo en el que las células de la retina se adaptan a estímulos visuales previos y afectan al modo en el que vemos cosas a las que nos exponemos justo después. El efecto de fiesta cóctel es la habilidad de poder enfocar la atención auditiva a un estímulo en particular. Pero, para que esto ocurra, se deben filtrar y eliminar el resto de los estímulos. Se le denomina efecto de fiesta cóctel porque es como estar en una fiesta y, pese al ruido, poder concentrarse en una sola conversación. En estos escenarios, las personas discriminan el resto de los estímulos y se enfocan en una sola voz. El efecto Lago-Wobegon es la tendencia presente en prácticamente todos los seres humanos a sobreestimar sus propias habilidades en comparación con las de los demás. Las pareidolias constituyen un curioso fenómeno psicológico, por el cual reconocemos patrones significativos en estímulos que son ambiguos. Esto justifica por qué en ocasiones vemos caras y formas familiares en las nubes, las paredes u otros objetos inanimados. La palabra apofenia proviene del griego y une los vocablos apo, que significa separar o alejar, y phainin, que quiere decir aparecer o manifestarse. Es un sesgo cognitivo que consiste en la percepción de patrones, conexiones o significados ocultos en sucesos aleatorios o en datos sin sentido. El efecto Stroop se trata de la interferencia semántica que se produce cuando se trata de identificar el color en que está escrita una palabra, cuyo significado denomina a otro color. El efecto bandwagon es una teoría psicológica según la cual los individuos adoptan ideas o conductas por el mero hecho de que una gran mayoría de personas lo han hecho previamente, a pesar de que estas decisiones choquen con sus propias creencias o razonamientos.
Este sesgo cognitivo que afecta al comportamiento de las personas. Cuando tomamos decisiones, solemos decantarnos por la opción que otros ya han escogido. Este efecto fue descrito por varios investigadores electorales por primera vez en 1944. Sin embargo, el efecto de arrastre también funciona en la psicología de venta y, por lo tanto, es igualmente relevante para el marketing y las ventas. El efecto del espectador nos habla sobre la poca probabilidad que existe de que una persona ayude a otra, hablando de un caso de emergencia o de peligro, estando rodeado de gente, que estando solo. Esto ocurre debido a la falsa creencia de que no es necesario hacer nada porque alguien más lo hará. El efecto Keynes-Horn se trata de la predisposición negativa que una persona pueda tener con respecto a otra, por lo que tiende a tener las defensas arriba y en alerta para buscar atacar al otro cada vez que tenga la oportunidad. Suele ocurrir durante discusiones o conversaciones y solo se busca contradecir la palabra del otro porque se tienen sentimientos de poca empatía hacia él. De manera que, las decisiones o los juicios emitidos no son objetivos, sino un sesgo cognitivo personal. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, danos tus comentarios y suscribirte. Además, no te olvides de activar la campanita para las notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias. Pronto estaremos compartiendo nuevos vídeos que serán de tu agrado.